Soy Carmen, 71 años, de la colonia Portales. Y le voy a confesar algo que me da hasta pena, locutora. Durante meses, años tal vez, tuve a un ladrón en mi casa y yo sin saberlo. Estaba ahí, en mi cocina, trabajando día y noche. Mire, el recibo de CFE llegó la semana pasada. 2,380 pesos. ¿Se imagina? Vivo sola, no prendo el aire, apago las luces. Y cada bimestre la misma historia, entre 1,900 y 2,400 pesos. Yo juraba que era el medidor descompuesto. O que alguien se estaba colgando de mi luz. Hasta pensé mal del vecino del 3, ¿me entiende? Pero el martes pasado, primera semana de abril, mi sobrino me trajo un aparatito. Un medidor enchufable, de esos que te dicen cuánto gasta cada cosa. Me dijo, tía, vamos a encontrar al culpable. Empezamos con la tele, la plancha, el ventilador. Todo normal. Hasta que llegamos a la cocina. Mi refrigerador, ese que compré cuando me mudé aquí en el 98. Conectamos el medidor y no lo podía creer. 280 watts. Constantes. Como si estuviera prendido un foco de los grandotes las 24 horas. ¿280 watts todo el tiempo? Todo el santo día. Mi sobrino sacó la calculadora del celular. Me dijo, tía, este refri te está costando como 800 pesos al mes. 800 pesos. Casi la mitad de mi recibo. Ahí estaba el ladrón. En mi cocina. Ese refrigerador viejo que yo cuidaba tanto, que limpiaba cada semana, que nunca quise cambiar porque todavía sirve. Ese era el que me estaba robando. Y lo peor, locutora, es que yo lo defendía. Cuando mi hija me decía que lo cambiara, yo le contestaba, ay, mija, si todavía enfría bien. 25 años protegiéndolo mientras él me desangraba el bolsillo. Mire, locutora, todo empezó la segunda semana de febrero. Me acuerdo perfectito porque era martes, día de mercado, y yo acababa de regresar con mis bolsas del mandado cuando vi el sobre amarillo de CFE debajo de la puerta. Siempre me llega entre el 8 y el 10, así que no me extrañó. Lo que sí me extrañó fue el peso del sobre. Como que venía más grueso de lo normal, ¿me entiende? Lo abrí ahí mismo, parada en la entrada, con las bolsas del mercado todavía en el piso. 2,400 pesos. 2,400. Tuve que sentarme en la silla del recibidor porque sentí que las piernas se me aflojaban. Yo siempre he sido muy cuidadosa con la luz, desde que mi esposo Raúl vivía. Él me enseñó a llevar un cuadernito donde apuntaba todos los recibos. Enero del año pasado, 720 pesos. Febrero, 850. Marzo, 900 cuando mucho, por el calor y el ventilador. Pero nunca, óigame bien, nunca había pasado de 1,000 pesos. Y de repente, 2,400. Era como si alguien me hubiera dado una cachetada. Revisé el recibo 3 veces pensando que era error de dedo,
que le habían puesto un número de más. Pero no. Ahí estaba clarito, 2,387 pesos con 40 centavos. Lo primero que pensé fue en el medidor. Seguro estaba descompuesto, digo, esas cosas pasan. Mi vecina de arriba, doña Esperanza, tuvo un problema así hace como 3 años y le cobraron una barbaridad hasta que vinieron a revisar. Así que al día siguiente, miércoles tempranito, me fui a las oficinas de CFE en Tasqueña. Salí de casa a las 7:30 para llegar de las primeras. Me tocó el turno B47, me acuerdo porque era el número que jugaba mi esposo en la lotería. La señorita del mostrador, una muchachita que podría ser mi nieta, me revisó en el sistema y me dijo que no había ningún error, que ese era mi consumo. ¿Sabe qué fue lo primero que hice cuando regresé? Me paré en la banqueta y me quedé viendo los cables. A ver si alguien se había colgado, porque en esta colonia pasan esas cosas. Los del taller mecánico de la esquina una vez se colgaron del poste y medio barrio se quedó sin luz. Pero no, todos los cables se veían normales. Hasta le pregunté a don Roberto, el de la tiendita, si había notado algo raro. Me dijo que no, que todo estaba igual. Entonces empecé a sospechar de adentro. ¿Y si era algún aparato que se había descompuesto? Mi esposo siempre decía que cuando los aparatos se echan a perder, chúpanlos como condenados. Esa misma tarde empecé mi investigación. Desconecté el microondas que casi no uso. Apagué el foquito del pasillo que siempre dejo prendido por si me levanto al baño. Hasta desconecté el reloj digital de la recámara que me regalaron mis nietos. Todo. Y me puse a vivir como en los tiempos de antes, cuando no había tanta cosa eléctrica. Pero el problema, locutora, es que yo no podía desconectar el refrigerador. Ahí tenía mi leche, mi jamón, las sobras del guisado, las medicinas que necesitan refrigeración. Mi insulina, sobre todo. No podía arriesgarme. Y luego estaba el asunto sentimental. Ese refrigerador lo compramos mi esposo y yo cuando nos mudamos aquí en el 98. Fue de las primeras cosas que compramos juntos para la casa nueva. Me acuerdo que Raúl estuvo comparando precios por todas las mueblerías de la ciudad. Era un Kelvinator blanco, de los grandotes, con el congelador arriba. Este nos va a durar toda la vida, me dijo cuando lo trajeron. Y mire, no se equivocó. 26 años después ahí seguía, funcionando. Bueno, eso creía yo. Nunca me imaginé que ese aparato que tanto cuidábamos se había convertido en mi peor enemigo. ¿Y no sospechó del refrigerador desde el principio? Para nada, locutora. Es más, cuando mi hija Alma me llamó desde Iztapalapa ese fin de semana y le conté del recibo, ella fue la primera en decírmelo. Mamá, es el refri, me dijo así, sin rodeos. Ese dinosaurio ya tiene más de 20 años, claro que está gastando un dineral. Pero yo me molesté. Le dije que no sabía de lo que hablaba, que ese refrigerador estaba perfectamente bien cuidado, que yo lo limpiaba cada semana, que le cambiaba los empaques de la puerta cuando se ponían feos. Ay, mamá,
No seas necia, me contestó. Y ahí fue donde discutimos. Le dije que ella no entendía el valor de las cosas que duran. Que ahora todo lo quiere nuevo, desechable, de esos que se descomponen a los 2 años para que compres otro. Mi refrigerador era de los de antes, de los buenos, de cuando las cosas se hacían para durar. Me dolió que lo llamara dinosaurio. Era como si insultara algo que mi esposo había elegido con tanto cuidado. Alma se desesperó conmigo. Me dijo que era terca, que por eso estaba pagando fortunas de luz, que mejor me comprara uno nuevo de esos ahorradores. Pero yo no quería escucharla. Colgamos enojadas ese día. Y yo me quedé ahí, sentada en mi sala, viendo ese recibo de 2,400 pesos. Haciendo cuentas. Si antes pagaba entre 700 y 900 pesos, ahora era casi el triple. El triple, locutora. Con mi pensión de viudez y lo poquito que me quedó de los ahorros, eso era un golpe durísimo. Tendría que dejar de comprar algunas cosas. Tal vez cambiar la marca del café, comprar menos fruta, caminar más en lugar de tomar el pecero. Pero ni se me ocurrió pensar que el problema estaba en mi cocina, zumbando día y noche. Los siguientes días fueron difíciles. No podía dejar de pensar en el recibo, en la discusión con Alma, en lo sola que me sentía sin poder platicar esto con nadie. Mis vecinas también son personas grandes, también batallan con sus gastos. No quería preocuparlas con mis problemas. Y con Alma pues no hablé en toda la semana. Las dos somos orgullosas, heredamos eso de mi madre. Pero el orgullo no paga los recibos, ¿verdad? Y ahí estaba yo, apagando foquitos, desconectando todo, viviendo casi a oscuras, mientras el verdadero culpable seguía ahí en la cocina, tragándose mi dinero peso por peso. Mire, locutora, después de esa discusión con mi hija, me puse como loca a desconectar todo. Era la tercera semana de febrero, me acuerdo perfectito porque era cuando empezaba la cuaresma. Desconecté el microondas que casi nunca uso, nomás lo tengo ahí para cuando viene visita. La plancha la guardé en el closet, total, con este calor la ropa se seca arrugadita pero se seca. Hasta los foquitos del pasillo los apagué, mejor andaba con la linterna del celular en las noches. Y la tele, ay, la tele que es mi única compañía desde que Raúl se fue. La dejaba apagada hasta las 6 de la tarde, cuando empiezan las novelas. Me sentaba ahí en la sala, con la luz que entraba por la ventana, tejiendo o nomás viendo pasar a la gente por la calle. ¿Y sabe qué pasó cuando llegó el siguiente recibo? 2,000 pesos. Nomás me ahorré 300, 400 pesos cuando mucho. Ahí fue cuando me di cuenta que algo andaba muy mal. O sea, yo apagando todo, viviendo casi a oscuras, comiendo comida fría para no usar el micro, y el recibo seguía altísimo. Me acuerdo que me senté en la cocina y me puse a llorar del coraje. No es que no pudiera pagarlo. Tengo mi pensión de Raúl y algo de ahorritos, pero es el principio, ¿me entiende? Uno no trabaja toda la vida para que se lo roben así, sin más. El domingo de esa semana, 3 de febrero como le digo, fui a misa de 12 a la parroquia de San Sebastián.
Siempre voy a esa misa porque después hay café y galletas en el atrio, y una puede platicar con las vecinas. Ese día estaba yo contándole a doña Cuca y a la señora Marta lo del recibo. Les decía que seguro alguien se estaba colgando de mi luz, que no era posible que me cobraran tanto. Doña Cuca me dijo que a ella le había pasado algo parecido el año pasado, que resultó que el vecino de arriba tenía conectado su clima a su medidor. La señora Marta dijo que mejor fuera a la CFE a reclamar, que a veces se equivocan con las lecturas. Ahí estaba yo, parada en el atrio con mi vasito de café aguado y mi galleta María, cuando don Toño se acercó. Don Toño es mi vecino del 203, un señor ya grande como yo, viudo también. Fue electricista en la CFE por 30 años antes de jubilarse. Siempre anda con su gorrita de los diablos rojos y su chaleco de mezclilla lleno de bolsitas. Me dice, doña Carmen, le escuché hablar del recibo de luz. ¿Ya revisó cuánto consume cada aparato? Yo le dije que cómo iba a saber eso, que yo no era electricista. Se rió bajito, como se ríe él, y me dijo que me esperara tantito. Se fue a su camioneta, una pick-up viejita color azul que siempre estaciona frente a la parroquia, y regresó con una cajita blanca. Era un medidor de esos que se enchufan a la pared, me explicó. Mire, doña Carmen, esto se llama wattmetro. Usted lo conecta a la pared, y luego conecta su aparato aquí, y le va a decir exactito cuánto está consumiendo. Se lo presto, pero me lo cuida porque me costó como 500 pesos en el centro. Yo no entendía muy bien, pero don Toño me lo explicó ahí mismo, en el atrio, con toda la paciencia del mundo. Me enseñó los numeritos de la pantalla, me dijo qué significaba cada uno. ¿Y don Toño le explicó cómo usarlo? Ay, locutora, si viera la paciencia de ese hombre. Saliendo de misa nos fuimos caminando juntos al edificio, son como 3 cuadras nomás. Todo el camino me fue explicando. Me dijo, mire, doña Carmen, los aparatos viejos a veces empiezan a jalar más luz de la que deberían. Es como cuando un carro viejo empieza a gastar más gasolina, el motor ya no trabaja bien. Yo le iba contando todo lo que ya había hecho, lo de desconectar el micro, lo de apagar los focos, y él nomás movía la cabeza. No, doña Carmen, así no va a encontrar al culpable. Tiene que medir uno por uno, con calma. Cuando llegamos al edificio, ahí en el pasillo del segundo piso, don Toño se detuvo frente a mi puerta. El pasillo estaba oscuro porque yo había apagado el foco para ahorrar luz, pero entraba un rayito de sol por la ventana del fondo. Me acuerdo que olía a frijoles, seguro doña Cuca estaba cocinando. Don Toño sacó un papelito de su cartera y un lapicero mordido. Me empezó a hacer una lista. Primero mida la tele, anote cuánto marca. Luego la plancha, pero préndala para que vea cuánto consume cuando calienta. El refrigerador. Se quedó pensando, el refrigerador mídalo varias veces al día, porque prende y apaga su motor. Me dio el papelito con su letra toda chueca de doctor, pero ahí le entendía. Televisión, plancha, refrigerador, lavadora, ventilador, microondas, focos.
todo con su dibujito al lado para que no se me olvidara. Y apunte todo en un cuaderno, doña Carmen. Los watts que marca cada cosa y a qué hora lo midió. Como detective, pues. Se rió otra vez con esa risa bajita que tiene. Antes de irse a su departamento me dijo algo que se me quedó grabado. A veces el enemigo está en casa y uno ni cuenta se da. Esa misma tarde empecé con mi investigación, pero ahora sí con método. Saqué mi cuaderno de recetas, ese donde apunto las recetas que veo en la tele, y le dediqué las últimas hojas a mi investigación eléctrica. Primero la tele, 60 watts. La anoté con la hora, 3:30 de la tarde. La plancha, 1200 watts cuando calienta, luego baja. El ventilador, 45 watts en velocidad alta. Todo lo iba apuntando con mi letra más bonita, como cuando llevaba la contabilidad del negocio de Raúl. El microondas me sorprendió, 1000 watts cuando calienta, pero pues casi no lo uso. La lavadora, unos 500 watts. Todo parecía normal, dentro de lo que don Toño me había dicho que era razonable. Me sentía como esas señoras de las películas de misterio, con mi cuadernito y mi medidor, buscando pistas. Hasta me puse los lentes que solo uso para coser, para ver bien los numeritos de la pantalla digital. Cuando llegué al refrigerador, ese que está ahí en la cocina desde el 98, lo conecté al medidor. Al principio marcó como 120 watts, normal según mi lista de don Toño. Pero luego escuché que arrancó el motor, ese ruidito que hace cuando se prende, y los números empezaron a subir. 180, 200, 220. Hasta 280 watts. Me quedé ahí parada, viendo los números, sin poder creerlo. Mi refrigerador, mi viejo y querido refrigerador, era el ladrón que andaba buscando. Entonces, locutora, esa noche del 18 de marzo, después de cenar mis quesadillas de flor de calabaza que había comprado en el mercado, me quedé ahí parada en la cocina viendo el refrigerador. Eran como las 9:30 de la noche, el edificio ya estaba callado, nomás se oía el motor de ese aparato. Zumbaba, locutora, como un abejorro gordo y cansado. Me acerqué con el medidor que don Toño me había prestado, ese aparatito blanco que parece control remoto pero más gordito, y lo conecté otra vez. Quería estar segura, digo, a veces uno ve mal los números cuando está nerviosa. Pero ahí estaba, 260 watts. Y luego subía, 280, 300. Hasta 320 vi que marcó cuando el motor se ponía más fuerte. Me senté en mi banquito de la cocina, ese que tengo junto a la estufa para cuando pelo las verduras, y me quedé viendo los números en la pantallita verde del medidor. Cambiaban todo el tiempo, nunca se quedaban quietos. 260, 275, 310. Como si el refrigerador estuviera haciendo un esfuerzo tremendo nomás para mantenerse frío. Y es que sí, locutora, cuando me acerqué y puse la mano atrás, donde está el motor, ¡ay Dios! Quemaba. No podía dejar la mano más de 2 segundos. Era como tocar el cofre de un carro después de un viaje largo en carretera. Ahí fue cuando me agaché para ver bien las gomas de la puerta.
Esas que sellan cuando uno las cierra, ¿me entiende? Estaban todas cuarteadas, locutora. Parecían las manos de mi mamá cuando lavaba ajenos sin guantes, todas partidas y resecas. Metí el dedo en una grieta y se hundió como mantequilla. Por ahí se estaba escapando todo el frío, y el motor trabajaba y trabajaba sin descansar para mantener la temperatura. Como cuando uno deja la ventana abierta en invierno y la calefacción nunca alcanza a calentar el cuarto. Me paré despacio, con ese dolor de rodilla que me da cuando me agacho mucho tiempo, y abrí la puerta del refrigerador. La luz de adentro parpadeó, como si también estuviera cansada. Saqué la jarra del agua y la puse en la mesa. Luego el tupper con el arroz de ayer, los frijoles refritos en su platito, el queso que compré el sábado. Fui sacando todo, locutora, todo. Hasta que quedó vacío, no más con sus parrillas manchadas de óxido en las esquinas. Y así vacío se veía más viejo todavía, más cansado. Como cuando uno se ve al espejo sin arreglarse en la mañana. Mientras ponía las cosas en la mesa de la cocina, me acordé de cuando lo compramos. Fue en marzo del 99, un sábado. Mi esposo Raúl había cobrado un trabajo extra de plomería en una casa de las Lomas, le habían pagado bien. Vieja, me dijo ese día, vamos a estrenar refrigerador. Fuimos a una tienda que estaba por Eje Central, cerca del Metro San Antonio. Raúl quería uno de esos grandes con 2 puertas, pero yo le dije que no, que con uno sencillo teníamos. Este mero, locutora. Blanco, de una sola puerta, marca Kelvinator. Costó 4,800 pesos de aquel entonces. ¿Y todavía se acordaba del precio exacto? Como no me voy a acordar, locutora, si Raúl estuvo presumiendo todo el mes. Les decía a sus compadres que ya teníamos refrigerador nuevo, que ya no íbamos a batallar con el viejito que se descomponía a cada rato. Estaba tan orgulloso. Lo limpiaba por fuera con Pledge, como si fuera un mueble fino. Hasta le tomó fotos cuando lo instalaron. Tengo una guardada en el álbum, sale él abrazando el refrigerador como si fuera una persona, con su sonrisa de dientes chuecos que tanto me gustaba. Ay, locutora, si él supiera lo que me está costando ahora su refrigerador. Esa noche me quedé sentada ahí en la cocina hasta las 11. El medidor seguía conectado, los números seguían bailando. 280, 300, 260. Nunca bajaba de 250. Hice la cuenta con la calculadora del celular que mi sobrino me enseñó a usar. Si consume digamos un promedio de 280 watts todo el día, son 6.7 kilovatios diarios. Por 30 días del mes. Son como 200 kilovatios al mes no más del refrigerador. A 3 pesos el kilovatio que cobra la CFE después del subsidio. 600 pesos mensuales. 600 pesos, locutora. Y luego pensé en lo que me había dicho mi hija Alma cuando peleamos. Que un refrigerador nuevo, de esos que ahorran energía, anda entre los 9,000 y los 13,000 pesos. Saqué mi libreta donde apunto los gastos y dividí. 13,000 entre 600.
Son como 21 meses. En menos de 2 años se paga solo con lo que me ahorraría de luz. Pero no es nomás el dinero, locutora. Es que ese refrigerador tiene historia. Ahí guardé las medicinas de Raúl cuando se enfermó. Ahí enfriaba las compresas para sus fiebres. Ahí tenía su insulina los últimos meses. Me levanté del banquito y empecé a meter las cosas otra vez al refrigerador. El yogurt, la leche, las tortillas. Todo en su lugar de siempre. Cuando cerré la puerta, se quedó entreabierta. Tuve que empujarla fuerte para que cerrara bien, y aún así se veía que no sellaba completamente. Por una esquinita se alcanzaba a ver la luz de adentro. Otra fuga más de frío, otro esfuerzo más para el motor. Me recargué en la puerta y lloré un poquito, locutora. No mucho, nomás lo necesario. Porque me di cuenta de algo esa noche. Las cosas también envejecen en esta casa. No nomás yo, que cada día me levanto más adolorida, que cada año veo más borroso, que cada vez subo las escaleras más despacio. También mi refrigerador se hizo viejo. También las paredes que ya tienen grietas. También las tuberías que rechinan en la noche. Todo envejece, locutora, todo se cansa. Y a veces, por más que uno quiera cuidar las cosas, por más cariño que les tenga, llega el momento en que ya no pueden más. Como mi Raúl, que tanto luchó contra la diabetes, pero al final. Antes de irme a dormir, desconecté el medidor y lo dejé en la mesa. Ya no necesitaba seguir midiendo. Ya sabía la verdad. Mi refrigerador viejo, ese que compramos con tanta ilusión en el 99, ese que ha estado conmigo todos estos años de viudez, me estaba costando una fortuna. Era el ladrón que andaba buscando, pero un ladrón cansado, un ladrón que no podía evitar serlo porque ya no daba para más. Apagué la luz de la cocina y me fui a mi cuarto. Desde ahí seguía oyendo el zumbido del motor, trabajando y trabajando en la oscuridad. Al día siguiente, locutora, me levanté con una determinación que no sentía desde hace años. No iba a dejar que un refrigerador viejo me ganara, ¿me entiende? Así que agarré mi bolsa del mandado, esa de malla que me regaló mi comadre Chela en mi cumpleaños, y me fui caminando al mercado de Portales. Son como 15 minutos desde mi edificio, pero ese día se me hicieron eternos porque iba pensando en lo que me había dicho Alma por teléfono la noche anterior. Que me prestaba para el enganche, que ella y su hermano ponían la mitad cada uno. Pero yo le dije que no, que todavía no estaba lista para rendirme. Creo que se enojó, porque me dijo, ay, mamá, siempre tan necia, y colgó. Pero es que ella no entiende, locutora. No es necedad, es. ¿Cómo le explico? Es que ese refrigerador es parte de mi historia, de mi casa. En el mercado fui directo con don Chucho, el de la ferretería. Está hasta el fondo, pasando los puestos de verdura. Le expliqué que necesitaba goma para sellar, de esa que viene en tira, y cinta de aislar. Me enseñó varias opciones, unas carísimas que según él eran industriales, pero yo le dije que no, que algo más económico. Total,
salí de ahí con 180 pesos menos en la cartera. Una tira de goma espuma adhesiva de 3 metros y 2 rollos de cinta negra. Don Chucho me preguntó para qué era, y cuando le dije que para mi refrigerador, se me quedó viendo con esa cara que ponen todos, como de lástima. Señora Carmen, me dijo, a veces es mejor soltar. Pero yo nomás le di las gracias y me fui. De regreso pasé por el puesto de mi comadre Chela, la de las quesadillas. Estaba ahí paradota con su mandil todo manchado de salsa verde, volteando las tortillas en el comal. Me vio las bolsitas de la ferretería y sin que yo le dijera nada, me soltó: Carmen, ese refri ya dio lo que tenía que dar, ¿no crees? Así, sin anestesia, locutora. Le dije que todavía le quedaba vida, que nomás necesitaba unos ajustes. Ella movió la cabeza mientras me envolvía 2 quesadillas de chicharrón que ni le pedí. Para que no cocines, me dijo, luego andas gastando luz con tu estufa. Me las cobró a mitad de precio, como siempre hace cuando sabe que ando apretada. Son esos gestos los que una agradece, aunque no lo diga. Llegué a mi departamento como a las 11 de la mañana. Dejé las quesadillas en la mesa y me puse manos a la obra. Primero limpié bien las orillas de la puerta del refrigerador con un trapo húmedo. Había mugre acumulada de años, una cosa negra pegajosa que tuve que tallar con fibra. Luego, con mucho cuidado, fui pegando la tira de goma nueva sobre la vieja. Metro por metro, presionando bien para que se adhiriera. Me tardé como 1 hora en eso nada más, porque mis manos ya no son las de antes, locutora. Me tiemblan un poquito cuando hago trabajos de precisión. Pero ahí seguí, terca como dice mi hija. Después vino lo de las patas. Me acordé que don Toño me había dicho que a veces los refrigeradores gastan más cuando no están bien nivelados, que el motor hace más esfuerzo. Así que agarré unos pedacitos de cartón de una caja de cereal y los fui metiendo debajo de las patas traseras. Me tuve que agachar varias veces, y cada vez era un martirio para mis rodillas. Pero lo logré. Con un nivel de burbuja que tenía mi esposo, esos amarillos chiquitos, comprobé que quedara derechito. Por último, con la cinta de aislar, reforcé unos cables que se veían medio pelones atrás del refrigerador. No sé si eso servía de algo, pero me hizo sentir que estaba haciendo algo útil. ¿Me explico? Como a las 2 de la tarde terminé. Me senté en mi sillón de la sala, toda sudada y con las manos negras de mugre. Pero satisfecha, locutora, muy satisfecha. Desde ahí podía escuchar el refrigerador y les juro que sonaba diferente. Más suavecito, más parejo. Como ronroneando en lugar de rugir. Me comí las quesadillas frías que me había dado mi comadre Chela, y me quedé ahí sentada, nomás oyendo. Era como cuando uno cuida a un enfermo y de repente respira mejor, ¿sí me entiende? Esa sensación de que tal vez, solo tal vez, todo va a estar bien. ¿Y funcionó el arreglo que le hizo? Ay, locutora, sí le cuento. Esa tarde todo parecía perfecto. Hasta me animé a conectar el medidor que me había prestado don Toño, y marcaba menos, bastante menos.
como unos 120 watts en lugar de los 200 y pico de antes. Me fui a dormir esa noche sintiéndome como una ingeniera, como si hubiera resuelto el problema del siglo. Pero a las 3 de la madrugada me despertó un ruido espantoso. Era el refrigerador, haciendo un escándalo peor que antes. Un ruido como de motor de camión viejo arrancando en frío. Me levanté corriendo, bueno, lo que yo llamo correr con estas rodillas, y fui a la cocina. El refrigerador vibraba todo, tanto que hasta los imanes de la puerta se estaban cayendo. Me quedé ahí parada en la cocina, en camisón y con los pies descalzos en el piso frío, viendo cómo mi arreglo casero no había servido de nada. La cinta que había puesto se estaba despegando, la goma espuma se veía toda chueca, y el refrigerador seguía ahí, burlándose de mí con su ruido infernal. Me senté en mi banquito y me puse a llorar, locutora. No de tristeza, sino de coraje. De sentirme vieja e inútil. De no poder arreglar ni siquiera un refrigerador. De tener que depender de mis hijos para algo tan básico como tener donde guardar la leche. A las 5 de la mañana, cuando ya empezaba a clarear, agarré el teléfono y le marqué a Alma. Sé que se levanta temprano porque entra a las 7 a su trabajo en Iztapalapa. Contestó al tercer timbrazo, toda preocupada. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le dije que sí, que estaba bien, pero que necesitaba hablar con ella. Le conté lo del arreglo fallido, lo del ruido, lo de mi llanto en la cocina. Ella nomás suspiraba del otro lado de la línea. Mamá, me dijo con esa voz que pone cuando quiere ser paciente conmigo, el refrigerador ya cumplió su ciclo. 26 años son muchos años. Le pedí que me diera unos días más para pensarlo. Para despedirme, aunque eso no se lo dije. Ella aceptó, pero me hizo prometerle que si en una semana no había tomado una decisión, íbamos juntas a ver refrigeradores. Colgamos y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, escuchando el motor del refrigerador que seguía haciendo su escándalo. Pero ya no me molestaba tanto el ruido. Era como el quejido de un viejo amigo que también está cansado. Los dos ahí, en esa cocina, resistiendo. Pero ya sabiendo que la resistencia tiene un límite, locutora. Y que a veces, solo a veces, hay que saber cuándo parar. Esa mañana del 27 de marzo me levanté temprano, locutora. A las 6 ya estaba bañada y con mi bolsa de mandado lista, pero no iba al mercado. Había estado toda la noche anterior dándole vueltas a los números que me había dado el medidor de Don Toño. Tenía mis papelitos todos acomodados en la mesa, los recibos de luz de los últimos 6 bimestres, y algo no me cuadraba. Porque mire, en noviembre había pagado 1,600 pesos. En enero, 1,800. Pero este último, el de marzo, me llegó de 2,800. 2,800 pesos, locutora. Casi el doble de lo que pagaba hace 4 meses. Y yo no había cambiado nada en mi casa, seguía siendo la misma vieja con las mismas costumbres, prendiendo las mismas luces, usando los mismos aparatos. Me fui caminando hasta la oficina de CFE que está aquí en Ermita.
Son como 20 minutos desde mi departamento, pero preferí ir temprano antes de que se llenara. Cuando llegué ya había como 10 personas formadas, todas con sus papelitos en la mano, igual que yo. Me tocó el turno B47. Me acuerdo perfecto porque era el cumpleaños de mi hermana Tere, que cumplía 47 años ese mismo día. Me senté en esas sillas de plástico azul que tienen ahí, todas rayadas y medio chuecas, y me puse a observar a la gente. Había una señora jovencita con un bebé en brazos que no paraba de llorar. Un señor con su overol de albañil que se veía cansadísimo. Y yo ahí, con mi carpetita de recibos que había organizado la noche anterior, esperando que alguien me explicara por qué estaba pagando tanto. Como a las 9:15 me llamaron. La muchacha de la ventanilla 3 se llamaba Claudia. Lo sé porque tenía su gafete bien puesto ahí en su blusa azul de uniforme. Tendría unos 30 años, con el pelo recogido en una cola de caballo y unas uñas largas pintadas de rosa que hacían ruidito cuando tecleaba en su computadora. Le expliqué mi situación, le mostré mis recibos todos ordenaditos por fecha. Ella los fue viendo uno por uno, frunciendo el ceño mientras tecleaba mi número de servicio. A ver, señora, me dijo, déjeme imprimir su historial completo. Y se levantó para ir a la impresora que estaba hasta el fondo. Mientras esperaba, me fijé que tenía una foto de sus hijos pegada en el monitor, 2 niños chiquitos con uniforme de escuela particular. Regresó con varias hojas engrapadas. Mire, señora, me dijo mientras extendía los papeles en el mostrador, aquí está todo su historial de consumo del último año. Y empezó a señalar con su pluma los números. En noviembre consumió usted 280 kilovatios. En enero, 320. Pero en este bimestre, y ahí hizo una pausa mientras buscaba la línea exacta, consumió 450 kilovatios. Yo me quedé viendo los números sin entender. Pero si yo no he cambiado nada, le dije. Sigo viviendo sola, sigo usando las mismas cosas. Claudia me miró con esa cara de que ya había escuchado lo mismo 1000 veces. El problema, señora, es que usted pasó del nivel básico al intermedio. Cuando consume más de 300 kilovatios al bimestre, la tarifa sube. Y no nomás sube tantito, sube bastante. ¿Le explicó por qué había aumentado tanto su consumo? Ay, locutora, si viera la paciencia de esa muchacha. Sacó otra hoja y me empezó a hacer un dibujito. Mire, me dijo, estos picos aquí, y señaló unos números más altos, son consumos nocturnos. Entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Le pedí que me imprimiera esa hoja también, la del desglose por horarios. Mientras esperaba la impresión, Claudia me explicó que si lograba bajar mi consumo aunque fuera 50 kilovatios, regresaría a la tarifa básica. Son como 2.200 pesos de diferencia, me dijo. 2.200 pesos, locutora. Casi un mes de mi pensión. Me dio las hojas, las doblé con cuidado y las guardé en mi bolsa. Le agradecí a Claudia, que ya estaba llamando al siguiente número, y salí de ahí con la cabeza dándome vueltas. De regreso pasé por el departamento de don Toño.
Eran como las 10:30 de la mañana. Toqué su puerta despacito, porque a veces está dormido a esas horas. Pero no, me abrió rapidito, todavía con su bata de casa y sus pantuflas. Pásele, vecina, me dijo, estaba tomando mi café. Su departamento siempre huele a libros viejos y a ese tabaco de pipa que fuma de vez en cuando. Nos sentamos en su mesa del comedor, que está llena de papeles y revistas de electrónica. Le mostré las hojas que me había dado Claudia en CFE. Don Toño se puso sus lentes de cerca, esos que tiene amarrados con un cordoncito para no perderlos, y empezó a revisar los números con mucho cuidado. Vecina, me dijo después de un rato, el problema está clarísimo. Mire estos picos nocturnos. Y me fue señalando en la hoja. Su refrigerador está trabajando toda la noche para mantener la temperatura. Es como si usted tuviera prendido un foco de 300 watts las 24 horas. Sacó su calculadora, una de esas científicas grandes que usan los ingenieros, y empezó a hacer cuentas. Si su refrigerador consume digamos unos 200 watts por hora cuando está el compresor prendido, y está prendido el 70% del tiempo por las noches, hacía las multiplicaciones rapidísimo. Eso nos da unos 250 kilowatts al bimestre, no más del refrigerador. Me quedé helada, locutora. 250 de los 450 que había consumido. Después nos fuimos a mi departamento. Don Toño quería ver el refrigerador otra vez, ahora con los datos que teníamos. Entramos a la cocina y él se quedó parado frente al refri, como estudiándolo. Vecina, me dijo, le voy a ser franco. Este aparato ya dio lo que tenía que dar. 26 años es mucho tiempo para un refrigerador. Los nuevos consumen la tercera parte. Sacó su papelito y su pluma del bolsillo de la bata y empezó a hacer más cuentas. Un refrigerador nuevo, de esos que tienen la etiqueta amarilla de ahorro de energía, le consumiría unos 80 kilowatts al bimestre. Serían 170 kilowatts menos. Se regresaría a la tarifa básica y pagaría unos 1,600 pesos de luz. 1,600 pesos. Como lo que pagaba en noviembre, antes de que todo esto empezara. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa que está pegada a la ventana que da al patio interior. Don Toño seguía con sus cálculos mientras yo preparaba café de olla. En 6 meses, me dijo, el ahorro a luz le pagaría la mitad del refrigerador nuevo. Pero yo no estaba pensando en los números, locutora. Estaba viendo ese refrigerador viejo, con sus imanes de recuerdos, la calcomanía de los pumas que Raúl le había pegado hace años, las marcas en la puerta donde median a los nietos cuando venían de visita. Don Toño debe haber notado mi cara porque se quedó callado un rato. Luego me dijo algo que no se me olvida. A veces, vecina, aferrarse a lo viejo nos sale más caro que comprar lo nuevo. Y tenía razón. Los números no mentían. Esa tarde, después de que se fue don Toño, me quedé sola en la cocina con todos los papeles extendidos en la mesa. Los recibos viejos, las hojas del CFE, los cálculos de don Toño. Era como un rompecabezas donde todas las piezas apuntaban a lo mismo.
Mi refrigerador viejo me estaba costando 1,200 pesos extra cada bimestre. 7,200 pesos al año. Con eso podía comprar uno nuevo y hasta me sobraba. Pero no era el dinero lo que me dolía, locutora. Era aceptar que había llegado el momento. Que no podía seguir aferrándome a ese pedazo de mi historia. Que tenía que dejarlo ir, como había tenido que dejar ir tantas otras cosas en estos años de viudez. Esa noche no pude dormir, locutora. Me la pasé haciendo cuentas en una libretita que tengo en el buró. Tenía guardados 4,800 pesos de mi tanda que me tocaba en mayo, pero la tesorera, mi comadre Lupita, me dijo que me los podía adelantar si era urgente. Luego estaban los 2,300 que tenía en mi cochinito de la alacena, ese de barro que me regaló mi nieta cuando cumplí 70 años. Y también me acordé de las cadenas de oro que tengo guardadas en la cajita de terciopelo azul, las que me regaló Raúl en nuestro aniversario número 25. Nunca las uso, nomás las saco para limpiarlas cada diciembre. Al día siguiente, el miércoles 3 de abril, me levanté decidida. Me puse mi blusa beige, la de las perlitas en el cuello, y fui al Monte de Piedad que está aquí en División del Norte. Las cadenas me las valuaron en 3,200 pesos. El muchacho del mostrador, muy amable él, me dijo que tenía 6 meses para recuperarlas si quería. Le dije que no, que mejor me las comprara de una vez. Total, para que las quiero guardadas si ya ni salgo a fiestas. Me dio el dinero en efectivo y lo guardé en mi bolsa de mercado, bien envueltito en una servilleta de tela. Cuando llegué a mi departamento, me encontré a Alma esperándome en la puerta. Traía una bolsa de pan dulce de la panadería de Don Beto. Mamá, me dijo, vine a platicar. Nos metimos y preparé café. Mientras se calentaba el agua, ella sacó un sobre de su bolsa. Aquí hay 1,500 pesos, me dijo. Es para que completes para tu refrigerador nuevo. Yo le dije que no, que como crees, que yo podía sola. Pero ella insistió. Mamá, déjame ayudarte por una vez. Siempre has sido tan orgullosa, pero esto no es caridad, es porque te quiero. Me quedé callada un rato, viendo el sobre en la mesa. Le conté todo a Alma. Lo del refrigerador que ya no servía, lo del consumo de luz, lo de las cadenas que acababa de vender. Ella nomás me escuchaba mientras se tomaba su café con leche. Cuando terminé de hablar, me agarró la mano. Entonces ya está decidido, me dijo. Hoy mismo vamos a comprar uno nuevo. Le dije que había visto unos en el Bodega Aurrerá de Calzada de Tlalpan, que según el folleto que agarré la semana pasada tenían buenos precios. Pues vámonos, me dijo. Mi carro está abajo. En el bodega había mucha gente, era como la 1 de la tarde. Nos fuimos directo al área de línea blanca. Había refrigeradores de todos los tamaños y precios. Yo buscaba uno chiquito, de esos de 9 o 10 pies, porque total, no más soy yo. Pero Alma me convenció de ver uno de 11 pies. Mamá, cuando vayamos a visitarte necesitas donde guardar las cosas. El que me gustó era un Mave plateado, muy bonito,
con el congelador arriba. El precio de etiqueta decía 8,999 pesos. Me quedé viendo la etiqueta amarilla que decía que era ahorrador de energía, con certificación del FIDE. ¿Y alcanzó el dinero que había juntado? Pues fíjese que sí, locutora. Llamamos al vendedor, un muchacho que se llamaba Iván, muy atento. Le pregunté si había algún descuento por pago de contado en efectivo. Me dijo que me podía hacer el 10% si lo pagaba así. Hice la cuenta rápido, salía en 8,100 pesos. Con lo de las cadenas, lo de la tanda, mis ahorros y lo que me dio Alma, tenía 9,800 pesos. Hasta me sobraba para pagar el flete y la instalación. Le dije que sí, que me lo llevaba. Iván me dijo que me lo podían entregar el viernes en la tarde, o sea pasado mañana, y que por 200 pesos extra me retiraban el refrigerador viejo. El viernes 5 de abril llegaron puntuales, a las 4 de la tarde. Iván venía con otro muchacho. Antes de que sacaran el refrigerador viejo, lo desconecté y empecé a limpiarlo por última vez. Les pedí que me esperaran tantito mientras lo movía para barrer atrás. Cuando lo jalaron de la pared, ahí estaba todo el cochambre de años. Telarañas, polvo, pelusa. Y entonces vi algo que me dejó helada. Un sobre amarillento, todo polvoso, que estaba como pegado en la parte de atrás del refrigerador, casi hasta abajo. Lo agarré con cuidado. El sobre decía, para Michelita, con la letra de Raúl. Las manos me temblaban, locutora. Les pedí a los muchachos que me dieran 5 minutos, que fueran sacando el refrigerador al pasillo mientras yo veía qué era eso. Me senté en mi sillón de la sala y abrí el sobre. Era una carta fechada el 14 de febrero de 1999. O sea, 3 años antes de que Raúl muriera. La letra era la de él, esa letra medio chueca que tenía, con las M's bien grandotas. La carta decía, Chelita de mi vida, escondí esta carta aquí para que la encuentres cuando limpiemos el refri en la mudanza. Ya sabes que siempre digo que nos vamos a cambiar a una casa más grande, pero la verdad es que aquí soy feliz contigo. En esta cocinita donde me haces mis guisados, en esta mesa donde desayunamos juntos todos los domingos. Te escribo esto mientras duermes. Son las 5 de la mañana y no puedo dormir de pensar en lo afortunado que soy. Gracias por estos 32 años juntos. Tu Raúl que te adora. Ahí al final había dibujado un corazón todo chueco, como los que hacen los niños. Me quedé ahí sentada, llorando como tonta, con la carta en las manos. Los muchachos me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí, que ya podían meter el refrigerador nuevo. Nunca nos mudamos, locutora. Raúl se fue antes. Y esa carta estuvo ahí todos estos años, esperándome. 25 años pegada atrás del refrigerador. Como si Raúl supiera que algún día la iba a necesitar, que algún día iba a dudar de si podía seguir sola en este departamento. Los muchachos instalaron el refrigerador nuevo rapidito. Iván me explicó todos los botones, que si el control de temperatura,
que si el modo ahorro. Yo nomás asentía mientras guardaba la carta en el bolsillo de mi mandil. Cuando se fueron, me quedé viendo mi cocina. El refrigerador nuevo se veía bonito, más chico que el anterior pero más moderno. Lo conecté y empezó a hacer un ruidito suave, casi como un ronroneo. Nada que ver con los tronidos del viejo. Agarré el medidor de luz y lo conecté. Los números se movían despacito, normal. Como debe ser. Esa noche dormí como no dormía en meses. Puse la carta de Raúl en mi buró, al lado de su foto. Antes de acostarme, fui a la cocina a tomar agua. El refrigerador nuevo estaba ahí, calladito, haciendo su trabajo sin gastar de más. Me acordé de algo que decía mi mamá, que a veces las cosas viejas se van cuando ya cumplieron su misión. El refrigerador viejo me guardó esa carta todos estos años, hasta el momento exacto en que la necesitaba encontrar. Ahora podía irse tranquilo, y yo podía empezar de nuevo con uno que sí funcionara bien. Fíjese, locutora, que el 14 de mayo me desperté con el timbre. Eran como las 9 de la mañana, un martes. Me asomé por la mirilla y vi al muchacho de CFE con su uniforme azul, el que siempre pasa a dejar los recibos. Me puse mi bata rapidito y abrí. Buenos días, señora Consuelo, me dijo, porque ya me conoce de tantos años. Me entregó el sobre amarillo ese que uno ya sabe que trae el recibo. Lo agarré con las dos manos, locutora, y sentí que pesaba menos que de costumbre. O sea, no es que el papel pese diferente, ¿verdad? Pero uno siente esas cosas. Le di las gracias al muchacho y cerré la puerta despacito. Me fui a la cocina y me senté en la mesa, la que está pegada a la ventana. Puse el sobre frente a mí y me quedé viéndolo un ratito. Le juro que hasta me sudaban las manos. Es que después de tantos sustos con los recibos anteriores, pues ya hasta miedo le tenía uno a esos sobres amarillos. Me serví un vaso de agua antes de abrirlo. El refrigerador nuevo zumbaba suavecito, ese sonido bonito que hacen los aparatos cuando funcionan bien. Respiré hondo y rasgué el sobre con cuidado, como si fuera a explotar o algo así. Saqué el papel doblado en 3. Cuando desdoblé el recibo, locutora, lo primero que vi fue el total a pagar. 987 pesos. Me tallé los ojos porque no lo podía creer. 987 pesos por el bimestre. Volví a leer, periodo de consumo del 12 de marzo al 14 de mayo. Sí, era el bimestre completo. Me fijé en los detalles, en esa tablita que viene con los kilovatios consumidos. Decía que mi consumo promedio diario había bajado a 8.3 kilovatios. Antes andaba en los 25 o 30 diarios, se imagina. Ahí mismo, en la parte de abajo del recibo, venía una notita impresa que decía, felicidades por su ahorro de energía. Nunca había visto eso en un recibo mío. Me levanté de la mesa y me asomé al refrigerador nuevo. Ahí seguía, blanco y brillante, trabajando sin hacer ruido. Le di unas palmaditas, como si fuera una mascota o algo así. Gracias,
amigo, le dije en voz alta, y luego me reí sola de mi tontería. Pero es que sí le tenía agradecimiento a ese aparato. Me acordé del refrigerador viejo de Raúl, como batallaba en sus últimos días, los ruidos que hacía por las noches. Este nuevo era otra cosa. Hasta el foquito de adentro prendía más bonito, con una luz blanca que no lastimaba los ojos. Decidí hacer comida para celebrar. Nada fancy, ¿eh? Pero sí algo rico. Saqué los frijoles que había cocido el día anterior, estaban en un tupper en el refrigerador. También tenía unas tortillas, queso fresco y nopales que había comprado en el mercado. Puse la olla de los frijoles a calentar y empecé a picar los nopales en cuadritos. Mientras cocinaba, seguía viendo el recibo que había dejado en la mesa. 987 pesos. Con lo que antes pagaba en un bimestre, ahora me alcanzaba para casi 6. Me puse a hacer cuentas mentales. Eso eran como 1,200 pesos menos cada 2 meses. Al año serían 7,200 pesos de ahorro. ¿Y les avisó a sus vecinos de las buenas noticias? Ay, locutora, ahí viene lo bonito. Cuando ya tenía la comida lista, como a la 1 de la tarde, bajé al patio del edificio. Es un patio chiquito, con piso de cemento y una jardinera en medio donde la señora del 2 plantó unas bugambilias. Llevé una charola con platos, los frijoles en su olla, las quesadillas de nopales envueltas en una servilleta y una jarra de agua de limón que había preparado. También llevé el recibo en la bolsa de mi mandil. Me senté en una de las sillitas de plástico que tenemos ahí y empecé a servir. Sabía que el olor de la comida iba a llamar la atención. Primero salió don Toño. «Órale, vecina, ¿qué celebramos?», me preguntó desde su puerta. Le hice señas de que bajara. Luego salió la señora Carmen del departamento 4, y después Lupita, la del 6. Al ratito ya estábamos varios ahí en el patio. Serví los platos y cuando todos tenían su comida, saqué el recibo. Miren, les dije, llegó mi primer recibo después del refrigerador nuevo. Se los pasé para que lo vieran. Don Toño se puso sus lentes y lo leyó completito. No manches, vecina, dijo, 987 pesos. Eso sí es una diferencia. Entonces llegó Alma. Venía de la calle, con su bolsa del mercado. Cuando nos vio a todos ahí reunidos, se quedó parada en la entrada del patio. Ven, hija, le dije, anda, siéntate. Pero se quedó ahí nomás, como dudando. Es que desde lo del refrigerador habíamos estado medio raras, ¿sabe? No distanciadas, pero sí como con una cosita ahí pendiente. Me levanté y fui hacia ella. Llegó el recibo nuevo, le dije bajito, bajó a menos de 1,000 pesos. Vi cómo se le suavizó la cara. Le serví su plato a Alma y nos sentamos juntas en las sillitas. Todos estaban platicando, pero yo necesitaba decirle algo a mi hija. Alma, empecé, y se me quebró tantito la voz, perdóname por ser tan terca. Por no querer aceptar tu ayuda al principio.
Es que me cuesta trabajo, ¿sabes? Toda la vida fui yo la que te cuidaba, la que resolvía todo. Y ahora que es al revés, pues como que no sé cómo. Ella dejó su plato en el piso y me agarró las manos. Ay, mamá, me dijo, no tienes nada que perdonarte. Eres la mujer más fuerte que conozco. Nos abrazamos ahí, en medio del patio, con todos los vecinos viéndonos. Pero no me importó. Sentí como si me quitaran un peso de encima, uno que ni sabía que estaba cargando. Don Antonio empezó a aplaudir despacito y los demás lo siguieron. Brindemos, dijo, levantando su vaso de agua de limón, por los refrigeradores nuevos y por los recibos bajitos. Todos levantamos nuestros vasos. El agua de limón estaba bien fría, perfecta para el calorcito que hacía esa tarde de mayo. Después de comer, don Toño me pidió que le enseñara otra vez el recibo. Se puso a explicarles a todos cómo había detectado el problema con los datos del medidor. Es que la vecina Consuelo es bien aplicada, decía, ella solita había intentado arreglar su refrigerador. No más le faltaba un empujoncito para entender qué estaba pasando. Me dio mucha pena, pero también orgullo. Porque sí, locutora, yo había intentado resolver las cosas por mi cuenta. Tal vez no de la mejor manera, pero lo había intentado. Como a las 3 de la tarde empezamos a recoger todo. Alma me ayudó a subir los trastes a mi departamento. Ya en la cocina, mientras lavábamos los platos, me dijo, mamá, ¿sabes qué? Me da mucho gusto verte más tranquila. Estas semanas te veías muy preocupada. Y tenía razón. Desde que empezó el problema con los recibos altos, había estado con una angustia constante. Como una nubecita gris que no me dejaba pensar bien. Pero ahora, con el recibo nuevo en la mesa y mi hija ahí conmigo, sentía que esa nube por fin se había ido. Mi casa volvía a sentirse como un hogar, no como un problema que resolver. Fíjese, locutora, que hoy es 31 de mayo y aquí estoy, sentada en mi cocina de la colonia Portales, escribiéndole esta última carta. Son como las 6 de la tarde y el sol está entrando de ladito por la ventana, ese sol anaranjado que me gusta tanto. El reloj de pared que me regaló mi Raúl hace tic-tac, y yo aquí con mi pluma azul, la que uso para las cosas importantes. Quiero contarle todo lo que aprendí, porque a lo mejor alguien que esté escuchando está pasando por lo mismo. Digo, no es que yo sea experta ni nada, pero sí aprendí varias cosas a la mala, ¿me entiende? Primero que nada, le quiero decir que sí se puede. Mire, yo estuve pagando como tonta casi 3,000 pesos cada bimestre por no saber qué estaba pasando con mi luz. Ahora, con el refrigerador nuevo y todo lo que don Toño me enseñó, estoy calculando que voy a ahorrar entre 800 y 1,200 pesos cada 2 meses. No es poquito, ¿eh? Con eso me alcanza para comprar mi despensa completa, o para pagar 2 meses de la tanda que tenemos en la parroquia de San Sebastián, aquí a 3 cuadras. Pero lo importante no es solo el dinero, sino que ya no tengo esa angustia en el pecho cada vez que llega el recibo. Le voy a decir lo que no sirve, para que no pierda su tiempo como yo.
No sirve enojarse con la señorita del teléfono de la CFE, pobrecita, ella nomás está haciendo su trabajo. No sirve quedarse callada cuando algo no está bien, porque el problema nomás se hace más grande. No sirve tampoco andar con vergüenza de pedir ayuda. Yo perdí meses, locutora, meses enteritos tratando de resolver todo solita, cuando tenía a don Toño aquí al lado que sabía perfectamente qué hacer. Y no sirve, sobre todo no sirve, andar guardando aparatos viejos nomás por el sentimiento. Mi Raúl me quería, sí, pero no me hubiera querido ver sufriendo por un refrigerador descompuesto. Ahora le digo lo que sí sirve. Primero, hay que medir. Consígase un aparatito de esos que miden la luz, un batímetro le dicen. Dan Toño me prestó el suyo y fue como prender la luz en un cuarto oscuro. Segundo, pregunte todo, aunque le dé pena. ¿Cuánto consume este aparato? ¿Cada cuándo hay que hacerle servicio? ¿Qué pasa si se descompone? Los muchachos del bodega me explicaron todo con una paciencia. Hasta me dieron un papelito con los teléfonos de servicio. Y tercero, acepte la ayuda cuando se la ofrezcan. Mire, yo soy muy necia, siempre he sido así, pero cuando Alma me dijo, vamos juntas, cuando don Toño me dijo, yo la acompaño, ahí fue cuando las cosas empezaron a mejorar. Hace ratito, antes de sentarme a escribir esto, estaba viendo mi refrigerador nuevo. Está bonito, ¿sabe? Blanco, limpiecito, con sus cajones transparentes donde se ve todo lo que tengo guardado. Ya no hace ese ruido feo que hacía el viejo, ahora es como un ronroneo suavecito, como de gatito contento. Y ahí, pegada con un imán de los que venden en el mercado, está la carta de mi Raúl. La que encontramos cuando sacaron el refrigerador viejo. La leo todas las mañanas cuando me preparo mi café. Chelita de mi vida, empieza, y yo siento que está aquí conmigo, cuidándome desde donde esté. ¿Y cómo se siente ahora con todo resuelto? Ay, locutora, me siento. ¿Cómo le explico? Me siento como cuando uno limpia toda la casa y abre las ventanas y entra el aire fresco. Así me siento. Ya no tengo esa piedrita en el zapato que me molestaba a cada paso. Fíjese que el otro día estaba platicando con la señora Carmen, la del 4, y me dice, ¿qué le hiciste, Chela? Te ves diferente. Y sí, me veo diferente porque ya no cargo esa preocupación. Ahora cuando llega el recibo de la luz, lo abro sin miedo. Es más, hasta me da gusto ver cuánto estoy ahorrando. El último llegó de 980 pesos, casi 2,000 menos que antes. Imagínese nomás. Con Alma quedamos en algo bien bonito. Cada primer domingo del mes nos vamos a juntar para revisar nuestros recibos. Ella los suyos, yo los míos, pero juntas, ¿me entiende? Vamos a hacer café, a veces en su casa, a veces en la mía, y vamos a revisar que todo esté bien. Si algo se ve raro, le hablamos a don Toño. Ya hasta le dijimos y se rió, dijo que íbamos a formar el club de las vecinas detectivas. Pero está bien, porque así ninguna de las dos va a estar sola con estos problemas. El primer domingo de junio es pasado mañana,
Y ya tengo listos mis recibos en un folder que compré especial para eso. ¿Sabe qué es lo más importante que aprendí, locutora? Que no estaba peleando contra la CFE, ni contra los recibos, ni contra nada de eso. Estaba peleando contra mi propia terquedad, contra mi miedo a pedir ayuda, contra esa idea de que tenía que poder con todo yo solita. Mi Raúl siempre me decía, Chelita, no seas tan dura contigo misma, y hasta ahora, después de todo este lío, entiendo que me quería decir. No gané una guerra, locutora. Nomás puse orden en mi casa y en mi corazón. Y eso ya es bastante, ¿no cree? Mire, si alguien está escuchando esto y está pasando por algo parecido, le quiero decir, revise sus aparatos viejos, no tenga miedo de preguntar en las tiendas. Busque a alguien que sepa de electricidad para que le eche un ojo a su instalación. Y sobre todo, no se quede callada. Hable con sus vecinos, con sus amigos, con quien sea. A veces la solución está más cerca de lo que uno piensa. Yo la tenía literalmente en el departamento de al lado, con don Toño y su batímetro, pero mi orgullo no me dejaba verlo. Ya casi termino esta carta, locutora, pero quiero contarle una cosa más. Ayer en la noche, cuando estaba acostada, escuché el refrigerador nuevo trabajando. Y por primera vez en meses, ese sonido no me dio angustia. Al contrario, me dio paz. Pensé en mi Raúl, en su carta escondida, en cómo hasta después de irse me sigue cuidando de formas que ni me imagino. Pensé en don Toño con sus gráficas y sus explicaciones pacientes. En Alma y su abrazo en el patio. En los vecinos comiendo mis frijolitos para celebrar. Y me di cuenta de que aunque vivo sola, nunca estoy sola de verdad. Así que aquí termina mi historia, locutora. El refrigerador viejo ya no está, pero la lección se queda. Los recibos altos ya no llegan, pero los amigos que gané en este proceso, esos sí se quedan. La angustia se fue, pero la carta de mi Raúl, esa la tengo bien pegadita en mi refrigerador nuevo, recordándome todos los días que el amor verdadero encuentra la forma de cuidarnos, aunque sea a través de una carta escondida detrás de un refrigerador descompuesto. Gracias por escucharme todos estos días. Gracias por no juzgarme. Y gracias por dejarme contarle mi historia. Que Dios la bendiga, locutora. Y a todos los que me escucharon también.